Nathaniel Hayes es un hombre al que todos admiran, pero pocos realmente conocen, aunque es un magnate rodeado de riqueza y poder. Su corazón está vacío. Una tragedia en su pasado lo ha hecho reservado y lo mantiene alejado de las conexiones reales. Sin embargo, una noche lluviosa se encuentra con dos niñas gemelas. En un momento de desesperación, decide ayudarlas. Ese gesto desinteresado lo lleva a descubrir algo que no solo cambiará su vida, sino que también llenará los vacíos en su corazón. Pero, cuando regresa a casa después de dejarlas a salvo, encuentra una nota misteriosa que lo hace cuestionarse qué está pasando, comenzando así un viaje lleno de emoción, ternura y descubrimientos. Antes de seguir con la historia, dime desde qué ciudad estás viendo este video. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para enviarte historias emocionantes como esta todos los días. Las gotas de lluvia caen por las ventanas del auto mientras Nathaniel Hess conduce por las concurridas calles de Nueva York. La tormenta parecía una metáfora perfecta de su estado mental. A pesar de su riqueza e influencia, no podía evitar la constante sensación de soledad. Su negocio iba bien, pero sabía que faltaba algo. En un momento de desesperación, decide ayudarlas. Ese gesto desinteresado lo lleva a descubrir algo que no solo cambiará su vida, sino que también llenará los vacíos en su corazón. Sin embargo, cuando regresa a casa después de dejarlas a salvo, encuentra una nota misteriosa que lo hace cuestionarse qué está pasando, comenzando un viaje lleno de emoción, ternura y descubrimientos. Antes de seguir con la historia, dime desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber qué tan lejos ha llegado este video. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para enviarte historias emocionantes como esta todos los días. Las gotas de lluvia caen por las ventanas del auto mientras Nathaniel Hess conduce por las concurridas calles de Nueva York. La tormenta parecía una metáfora perfecta de su estado mental. A pesar de su riqueza e influencia, no podía evitar la constante sensación de soledad. Su negocio iba bien, pero sabía que faltaba algo, un vacío en su vida que ni siquiera el mayor éxito podría llenar. Cuando dobló una esquina, algo llamó su atención. Bajo la luz parpadeante de una farola, dos pequeñas figuras estaban sentadas en la acera, abrazándose. Con los hombros temblando de frío, Nathaniel disminuyó la velocidad y detuvo el auto. Al salir, fue golpeado de inmediato por el viento helado y la lluvia que empapó su abrigo. Al acercarse a los niños, se dio cuenta de que eran dos niñas gemelas que vestían ropa fina, pero no las protegía del clima. Sus caras estaban mojadas. No solo por la lluvia, sino claramente por las lágrimas que aún caían. ¿Están bien?, preguntó, tratando de no sonar demasiado alarmado. Las niñas lo miraron, y la más valiente murmuró: «No tenemos a dónde ir». Nathaniel sintió que su corazón se apretaba, sabía que no podía dejarlas ahí. «Vengan conmigo, salgamos de esta lluvia», les dijo. Las niñas dudaron, pero, vencidas por el frío y el cansancio, finalmente aceptaron. Las ayudó a subir al auto, encendió la calefacción y las trató de calentar mientras conducía hacia su mansión. Intentó iniciar una conversación, pero las chicas se mostraron muy calladas. Les dijo que su nombre era Nathaniel y que estaba ahí para ayudarlas. Al salir del auto, el viento helado y la lluvia empaparon su abrigo. Al acercarse a las niñas, se dio cuenta de que eran gemelas que vestían ropa fina, pero no las protegía del clima. Sus caras estaban mojadas, no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas que seguían cayendo. ¿Están bien?, preguntó, tratando de no sonar alarmado. Las niñas lo miraron, y la más valiente murmuró: «No tenemos a dónde ir». Nathaniel sintió que su corazón se apretaba, sabía que no podía dejarlas ahí. «Vengan conmigo, salgamos de esta lluvia», les dijo. Las niñas dudaron, pero, vencidas por el frío y el cansancio, finalmente aceptaron. Las ayudó a subir al auto. Encendió la calefacción y trató de calentarlas mientras conducía hacia su mansión. Intentó iniciar una conversación, pero las chicas seguían calladas. Poco a poco, comenzaron a relajarse lo suficiente como para decirle sus nombres, Emily y Grace. A pesar de sus respuestas cortas, Nathaniel se dio cuenta de que había mucho más en su historia de lo que estaban dispuestas a contar. Cuando llegaron a la mansión, Nathaniel le ordenó a Margaret, su ama de llaves de toda la vida: «Cuida a las niñas. Dales un baño, Margaret. Encuentra algo cómodo para vestirlas y luego prepara algo caliente para comer». Margaret, siempre atenta, asintió de inmediato y llevó a las niñas adentro. Nathaniel las vio desaparecer por el pasillo con el corazón aún apretado. Había algo especial en ellas.
algo que no podía explicar. Más tarde, mientras las chicas dormían en una de las habitaciones de invitados, Nathaniel fue a ver cómo estaban, se paró en la puerta, mirándolas descansar. Emily y Grace se abrazaban como si necesitaran la cercanía de la otra para sentirse seguras. Margaret, que estaba en el pasillo, comentó en voz baja. Son tan pequeñas, señor Hayes, y tan agradecidas. Dicen que eres un héroe. Nathaniel sonrió levemente, pero sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Parecía que habían pasado por mucho. Quiero que hablemos con ellas mañana, tratar de averiguar más sobre de dónde vinieron, dijo. Después de dejar a las niñas a salvo, Nathaniel se fue a dormir. Temprano, al día siguiente, salió para tratar un asunto importante de trabajo, pero se prometió a sí mismo que no tardaría muchas horas. La tarde soleada parecía un contraste absoluto con los sentimientos confusos de Nathaniel Hayes. Salió temprano de la oficina para pensar en el futuro de las chicas que había encontrado. Se habían conocido toda la mañana, pero su mente seguía inquieta, a pesar de todo lo que ya había enfrentado en la vida. Algo sobre Emily y Grace lo agitaba profundamente, como si el destino lo hubiera colocado en esa encrucijada la noche anterior por una razón que todavía no entendía. Al llegar a su mansión, salió del auto con pasos rápidos. Esperaba encontrar a las niñas jugando en el jardín o en la sala con Margaret, pero tan pronto como entró por la puerta principal, fue recibido por un silencio inesperado. No había ningún sonido de risas ni el ruido habitual de las tareas domésticas. La casa parecía extrañamente tranquila. Margaret, gritó Nathaniel, su voz resonando débilmente por los pasillos mientras miraba a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Emily? ¿Grace? Sin obtener respuesta, comenzó a revisar las habitaciones cercanas. Primero la sala de estar, luego el comedor, pero ambos estaban vacíos. Subió las escaleras con pasos firmes. Su corazón comenzaba a latir más rápido. Tal vez estaban descansando en el dormitorio. Se dirigió hacia allí con cuidado. Se habían conocido toda la mañana, pero su mente seguía inquieta, a pesar de todo lo que ya había enfrentado en la vida. Algo sobre Emily y Grace lo agitaba profundamente, como si el destino lo hubiera colocado en esa encrucijada la noche anterior por una razón que todavía no entendía. Al llegar a su mansión, salió del auto con pasos rápidos. Esperaba encontrar a las niñas jugando en el jardín o en la sala con Margaret, pero tan pronto como entró por la puerta principal, fue recibido por un silencio inesperado. No había ningún sonido de risas de niños ni el ruido habitual de las tareas domésticas. La casa parecía extrañamente tranquila. Margaret, gritó Nathaniel, su voz resonando débilmente por los pasillos mientras miraba a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Emily? ¿Grace? Sin obtener respuesta, comenzó a revisar las habitaciones cercanas. Primero la sala de estar, luego el comedor, pero ambos estaban vacíos. Subió las escaleras con pasos firmes. Su corazón comenzaba a latir más rápido. Tal vez estaban descansando en el dormitorio. Se dirigió hacia allí con cuidado. Al abrir la puerta, la habitación estaba ordenada e iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana. Pero la cama estaba vacía. Fue entonces cuando vio la nota en la almohada. Su corazón se aceleró y rápidamente la recogió. La letra era simple pero delicada. Si una de las chicas lo había escrito, gracias por cuidarnos. Necesitamos decirte algo. Nathaniel leyó y releyó la nota, tratando de entender qué significaba. Miró a su alrededor, buscando cualquier otra señal de dónde podrían estar, pero la habitación estaba impecable. Se dirigió al armario, que estaba vacío, indicando que ninguna de las chicas estaba allí. La inquietud empezó a crecer. Dobló la nota con cuidado y salió de la habitación, llamando nuevamente a Margaret. Grace, Emily, ¿dónde están? Su voz, esta vez, tenía un tono de urgencia. Bajó las escaleras, revisando rápidamente la cocina y las otras habitaciones del segundo piso. La casa, tan grande y llena de vida, parecía extrañamente desierta. No había señales de las niñas ni de Margaret. Fue al jardín trasero, pero tampoco encontró nada allí. Solo el sonido de una ligera brisa. El viento soplaba a través de los árboles, llenando el aire. Nathaniel regresó adentro, pasándose las manos por el cabello, ahora claramente preocupado. Sentía el peso de la responsabilidad sobre él, algo que no era común en él. ¿A dónde podrían haber ido? ¿Por qué Margaret no se lo había dicho? ¿Y qué querían decirle exactamente las chicas? La nota sonaba como una promesa, pero también como un enigma. Nathaniel volvió a leerla. Gracias por cuidarnos. Necesitamos decirte algo.
Seguía sin entender qué significaba. Miró a su alrededor buscando alguna señal de dónde podrían estar, pero la habitación estaba impecable. Se dirigió al armario, que estaba vacío, lo que indicaba que ninguna de las chicas estaba allí. La inquietud comenzó a crecer dentro de él. Dobló la nota con cuidado y salió de la habitación, llamando nuevamente a Margaret. Grace, Emily, ¿dónde están? Su voz, esta vez, tenía un tono de urgencia. Bajó las escaleras, revisando rápidamente la cocina y las otras habitaciones del segundo piso. La casa, tan grande y llena de vida, parecía extrañamente desierta. No había señales de las niñas ni de Margaret. Con la nota todavía en la mano, se paró en el vestíbulo de entrada tratando de organizarse. Sus pensamientos daban vueltas. Algo no tenía sentido, pero sentía que estaba a punto de descubrirlo. Nathaniel estaba en el hall de entrada, aún sosteniendo la nota. El silencio de la mansión intensificaba su malestar. Fue entonces cuando escuchó algo que venía de afuera, un sonido que, por un momento, creyó haber imaginado, una risa ligera y infantil que rompió la atmósfera de tensión que se había instalado. Siguió el sonido, movido por una mezcla de alivio y curiosidad, y abrió la puerta que daba al jardín. La escena que encontró afuera hizo que su corazón se detuviera por un momento. En un instante, vio a Margaret sentada en el césped, con una sonrisa en sus labios, mientras Emily y Grace corrían, riendo y recogiendo flores de una pequeña cama cercana. A un lado, Margaret ya estaba llena de flores de colores, y las chicas parecían genuinamente felices, como si todo el dolor de la noche anterior fuera solo un recuerdo lejano. Nathaniel estaba en la puerta, observándolos en silencio. Había algo mágico en ese momento. La mansión, que para él siempre había sido un lugar de soledad, ahora parecía llena de vida. Sus pensamientos no tenían mucho sentido, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo. Nathaniel estaba en el hall de entrada, aún sosteniendo la nota. El silencio de la mansión intensificaba su malestar. Fue entonces que escuchó algo que venía de afuera, un sonido que, por un momento, creyó haber imaginado, una risa ligera y infantil, rompiendo la atmósfera de tensión que se había instalado. Siguió el sonido, movido por una mezcla de alivio y curiosidad, y abrió la puerta que daba al jardín. La escena que encontró afuera hizo que su corazón se detuviera por un momento. En un instante, vio a Margaret sentada en el césped, con una sonrisa en sus labios, mientras Emily y Grace corrían, riendo y recogiendo flores de una pequeña cama cercana. A un lado, Margaret ya estaba llena de flores de colores y las chicas parecían genuinamente felices, como si todo el dolor de la noche anterior fuera solo un recuerdo lejano. Nathaniel estaba en la puerta, observándolos en silencio. Había algo mágico en ese momento. La mansión, que durante tanto tiempo había sido solo un espacio frío y vacío, ahora parecía llena de vida. El sonido de la risa llenaba cada rincón. Algo que no había escuchado en muchos años, desde que su propia familia se había ido. Un calor inesperado comenzó a extenderse por su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo cercano a la paz. Grace lo vio primero. Sus ojos brillaron y jaló a Emily de la mano, señalándolo. Las dos corrieron hacia donde estaba, con Margaret siguiéndolas de cerca, llevando la canasta llena de flores. Cuando llegaron, las chicas extendieron sus pequeñas manos y le entregaron un ramo improvisado. «Es para ti», dijo Grace, sonriendo tímidamente. Emily agregó. «Gracias por salvarnos ayer». Nathaniel miró el ramo por un momento, sorprendido. Antes de aceptarlo, su pecho se apretó casi dolorosamente. No podía recordar la última vez que alguien le había dado algo así, sin esperar nada a cambio. No se había sentido tan amado en años. Desde que perdió a su esposa y a su hijo, su vida había sido una sucesión de días vacíos y noches solitarias. El mundo parecía haber olvidado que él existía más allá del título de magnate de los negocios. Pero estaban esos dos niños ofreciéndole flores, como si fuera la persona más importante del mundo. Por un largo tiempo, sintió algo cercano a la paz. Grace lo vio primero. Sus ojos brillaron y jaló a Emily de la mano, señalándolo. Las dos corrieron hacia donde estaba, con Margaret siguiéndolas de cerca, llevando la canasta llena de flores. Cuando llegaron, las chicas extendieron sus pequeñas manos y le entregaron un ramo improvisado. «Es para ti», dijo Grace, sonriendo tímidamente. Emily agregó. «Gracias por salvarnos ayer». Nathaniel miró el ramo por un momento, sorprendido. Antes de aceptarlo, su pecho se apretó casi dolorosamente. No podía recordar la última vez que alguien le había dado algo así.
sin esperar nada a cambio. No se había sentido tan amado en años. Desde que perdió a su esposa y a su hijo, su vida había sido una sucesión de días vacíos y noches solitarias. El mundo parecía haber olvidado que él existía más allá del título de magnate de los negocios. Pero ahí estaban esos dos niños ofreciéndole flores, como si fuera la persona más importante del mundo. Gracias, murmuró, su voz ligeramente ahogada. No sabes cuánto significa esto para mí. Las chicas sonrieron, pero Nathaniel notó algo en sus miradas. Nathaniel notó que había algo más en sus caras, algo que aún no habían dicho. Se inclinó a su altura y preguntó suavemente. ¿Dejaste esa nota en el dormitorio? No. Dijiste que necesitabas decirme algo. ¿Qué es? La sonrisa de Emily desapareció de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Grace. Grace, por su parte, parecía nerviosa, mordiéndose el labio y sosteniéndose la mano de su hermana. Finalmente, la mano de Emily se apretó con fuerza. Emily no pudo contenerse y comenzó a llorar, arrojándose a los brazos de Grace. Las dos se abrazaron con fuerza, y el corazón de Nathaniel se apretó. No sabía que era tan doloroso como para hacerlas reaccionar así, pero sabía que no podía forzarlas a hablar. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Está bien, dijo en un tono suave, mientras pasaba la mano por su cabello. No tienes que decírmelo ahora si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que sea que necesites, para poder tomar la decisión correcta. Nathaniel preguntó suavemente. ¿Dejaste esa nota en el dormitorio? No. Dijiste que necesitabas decirme algo. ¿Qué es? La sonrisa de Emily desapareció de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Grace. Grace, por su parte, parecía nerviosa, mordiéndose el labio y sosteniéndose la mano de Emily. Finalmente, la mano de Emily se apretó con fuerza. Emily no pudo contenerse y comenzó a llorar, arrojándose a los brazos de Grace. Las dos se abrazaron con fuerza, y el corazón de Nathaniel se apretó. No sabía que era tan doloroso como para hacerlas reaccionar así, pero sabía que no podía forzarlas. Respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Está bien, dijo en un tono suave, mientras pasaba la mano por su cabello. No tienes que decírmelo ahora si no quieres, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que sea que necesites, para poder tomar la decisión correcta y llevarte al lugar donde estarás a salvo. La chica todavía parecía tensa, pero Nathaniel vio que Grace asintió levemente, se puso de pie y miró a Margaret, que parecía tan preocupada como él. Vamos a darles algo de tiempo, dijo Nathaniel, más para sí mismo que para los demás. Por ahora, que se duchen y coman algo. Después de eso, quiero que regresen aquí, tenemos que hablar. Margaret tomó las manos de las niñas y las condujo adentro, mientras Nathaniel se quedó en el jardín, mirando el ramo en sus manos. Su mente estaba acelerada, sentía que todo lo que las niñas necesitaban decirle tenía mucho peso emocional, algo que temían revelar. También sentía que, de alguna manera, su propia vida estaba profundamente conectada con lo que ellas estaban escondiendo. ¿Qué estaban guardando esas niñas y por qué? Parecía tan importante para ellas y ahora, también para él. La mansión era diferente, llena de vida, pero el peso del misterio todavía se cernía sobre él como una sombra. Sabía que necesitaría toda su paciencia para esperar respuestas. Nathaniel estaba sentado en su sillón favorito en la sala de estar, mirando el fuego crepitar en la chimenea. El calor acogedor parecía estar en marcado contraste con la pesadez que sentía en el pecho. Miró a su alrededor. No pasará mucho tiempo antes de que Margaret traiga a las chicas para la charla, pensó. Sabía que necesitaba resolver el misterio de la nota y el comportamiento de las niñas. Todo eso pesaba en su mente como un acertijo. Margaret había tomado las manos de las niñas y las había conducido adentro, mientras Nathaniel permanecía en el jardín mirando el ramo en sus manos. Su mente estaba acelerada. Sentía que todo lo que las niñas necesitaban decirle tenía mucho peso emocional, algo que temían revelar. También sentía que, de alguna manera, su vida estaba profundamente conectada con lo que ellas estaban escondiendo. ¿Qué estaban guardando esas niñas y por qué? Parecía tan importante para ellas y, ahora, también para él. La mansión se sentía diferente, llena de vida, pero el peso del misterio aún flotaba sobre él como una sombra. Sabía que necesitaría toda su paciencia para esperar respuestas. Nathaniel se sentó en su sillón favorito, mirando el fuego crepitar en la chimenea. El calor acogedor era un marcado contraste con la pesadez que sentía en el pecho. ¿Quiénes eran realmente Emily y Grace?
¿Y por qué este misterio parecía tan urgente? Cuando Margaret, pasos resonaron en el pasillo. Nathaniel se levantó instintivamente, alisándose la chaqueta. Las chicas entraron, todavía tímidas, con el cabello húmedo por el baño. Llevaban ropa limpia que parecía demasiado grande para sus cuerpos delgados, pero había algo en sus expresiones que lo preocupaba. Aunque habían sonreído unas horas antes, ahora parecían llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Se detuvieron cerca del sofá, intercambiando miradas nerviosas. Margaret puso una mano sobre cada uno de sus hombros, alentándolas a sentarse. Nathaniel se agachó a su altura y trató de aliviar la tensión con una suave sonrisa. Su voz salió tranquila, pero llena de sinceridad. Emily, Grace, sé que han pasado por mucho, pero ahora están en un lugar seguro. Pueden decirme todo lo que necesiten para que entienda lo que pasó y pueda ayudarlas. Las dos chicas se quedaron en silencio por un momento, intercambiando miradas nuevamente. Emily juntó sus manos en su regazo. Los pequeños dedos temblaban levemente. Pasos resonaron en el pasillo. Nathaniel se levantó instintivamente, alisándose la chaqueta. Las chicas entraron, todavía tímidas, con el cabello húmedo por el baño. Llevaban ropa limpia que parecía demasiado grande para sus delgados cuerpos, pero había algo en sus expresiones que lo preocupaba. Aunque habían sonreído unas horas antes, parecían llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Se detuvieron cerca del sofá, intercambiando miradas nerviosas. Margaret puso una mano sobre cada uno de sus hombros, alentándolas a sentarse. Nathaniel se agachó a su altura y trató de aliviar la tensión con una suave sonrisa. Su voz salió tranquila, pero llena de sinceridad. Emily, Grace, sé que han pasado por mucho, pero ahora están en un lugar seguro. Pueden decirme todo lo que necesiten para que entienda lo que pasó y pueda ayudarlas. Las dos chicas se quedaron en silencio por un momento, intercambiando miradas nuevamente. Emily juntó sus manos en su regazo. Los pequeños dedos temblaban levemente. Fue Grace quien habló primero. Su voz era tan baja que Nathaniel tuvo que inclinarse para escuchar. No queríamos molestarte, pero no teníamos otro lugar a donde ir. Emily comenzó a llorar en silencio, escondiendo su rostro entre sus manos, y Nathaniel sintió un nudo en la garganta y sostuvo sus pequeñas manos, tratando de transmitirles consuelo. No eres una molestia, eres importante, quiero que me lo cuentes todo, pero a tu debido tiempo, ¿de acuerdo? Grace tragó saliva, luchando por contener las lágrimas. Finalmente, comenzó a hablar, vacilante pero decidida. Vivíamos en un lugar, un orfanato. Las palabras parecían flotar pesadas en el aire, como si trajeran años de sufrimiento. Nathaniel no la interrumpió y la dejó continuar. Nuestros padres, sí, nos dejaron allí. La voz de Grace se quebró y se detuvo para tomar una respiración profunda. Eran buenos a veces, pero bebían mucho y peleaban mucho. Emily finalmente levantó su rostro, con los ojos hinchados de tanto llorar, y terminó con un hilo de voz. Nos dejaban solos, siempre teníamos hambre, hacía frío, y a veces se olvidaban de... Grace apretó la mano de su hermana como buscando la fuerza para continuar. Un día nos llevaron a... Las palabras flotaban pesadas en el aire, como si trajeran años de sufrimiento. Nathaniel no la interrumpió y la dejó continuar. Nuestro padre y nuestra madre, sí, nos dejaron allí. La voz de Grace se quebró y se detuvo para tomar una respiración profunda. Eran buenos a veces, pero bebían mucho y peleaban mucho. Emily finalmente levantó su rostro, con los ojos hinchados de tanto llorar, y terminó con un hilo de voz. Nos dejaban solos, siempre teníamos hambre, hacía frío y a veces se olvidaban de... Grace apretó la mano de su hermana, como buscando la fuerza para continuar. Un día nos llevaron a ese lugar, el orfanato. Dijeron que iban a volver por nosotras, pero nunca lo hicieron. La palabra nunca salió, casi como un susurro desesperado. Nathaniel sintió un dolor agudo en el pecho mientras imaginaba a dos niños tan pequeños esperando en vano a sus padres. Apretó los puños para contener la ira que sentía hacia quienes debieron haberlos protegido, pero se mantuvo atento, escuchándolas. Emily siguió sollozando. No era bueno, las personas que nos cuidaron no eran como tú. Grace sintió. La expresión de Grace se endureció al recordar. No nos amaban, no nos dejaban jugar ni estudiar. Solo ordenábamos la casa y lavábamos la ropa, todo para todos. Emily interrumpió, su voz llena de desesperación. Dijeron que éramos una carga, que nadie nos querría.
Las lágrimas cayeron en cascada por los rostros de ambas, y Nathaniel sintió el peso de sus palabras como una piedra aplastando su corazón. Extendió la mano y secó las lágrimas de Emily con un gesto gentil mientras decía: no eres una carga, nunca lo fuiste. Grace respiró profundamente, tratando de recomponerse, pero su voz todavía temblaba cuando continuó. Estábamos tratando de aguantar, pero luego los escuchamos decir eso. Nathaniel apretó los puños para contener la ira que sentía hacia quienes deberían haberlos protegido, pero se concentró en seguir escuchándolas. Emily siguió sollozando mientras decía: no era bueno, las personas que nos cuidaron no eran como tú. Grace asintió, su expresión se endureció al recordar. No nos amaban, no nos dejaban jugar ni estudiar, solo ordenábamos la casa y lavábamos la ropa, todo para todos. Emily interrumpió con voz desesperada. Dijeron que éramos una carga, que nadie nos querría. Las lágrimas cayeron en cascada por sus rostros y Nathaniel sintió el peso de sus palabras como una piedra aplastando su corazón. Extendió la mano y secó las lágrimas de Emily con un gesto gentil mientras le decía: no eres una carga, nunca lo fuiste. Grace respiró profundamente, tratando de recomponerse, pero su voz aún temblaba mientras continuaba. Estábamos tratando de aguantar, pero luego los escuchamos decir eso, que nos iban a separar. Nathaniel frunció el ceño. ¿Separar? Grace asintió, con los ojos llenos de dolor. Dijeron que solo yo sería adoptada, que Emily se quedaría. Emily sollozó en voz alta esta vez, sin poder contener el dolor que sentía. Iban a quitarme a mi hermana, lejos de mí, la única persona que tengo en el mundo. Nathaniel respiró profundamente, luchando contra la emoción que crecía dentro de él. No sabía qué decir. Grace continuó con más fuerza ahora, como para dejar en claro a qué se enfrentaban. Así que huimos. Esperamos a que llegara la noche y nos fuimos. Teníamos miedo, pero preferimos quedarnos juntas en la calle que estar separadas allá. Emily lo miró con los ojos llorosos, pero llenos de esperanza. Así fue como te encontramos. El silencio que siguió fue pesado, como si las palabras aún flotaran en el aire. Nathaniel miró a esos dos niños tan pequeños, tan marcados por el dolor, y sintió que algo dentro de él cambiaba. Sabía que tenía que hacer algo, no solo para resolver la situación, sino para darles lo que nunca habían tenido, la oportunidad de ser. Eres muy valiente, sabes que hiciste lo que pudiste para estar juntas, dijo Nathaniel, respirando hondo para ocultar la emoción en su voz. Eso es increíble. Las chicas sonrieron tímidamente a través de sus lágrimas, pero aún había una pesadez en el aire. Nathaniel sabía que, aunque la situación estaba mejorando, el dolor y las heridas de esos niños no desaparecerían de inmediato. Miró a las dos, tan pequeñas, pero con una fortaleza impresionante, y entendió que debía hacer todo lo posible por darles lo que nunca habían tenido: amor, protección y un futuro donde se sintieran seguras. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Se puso de pie, colocando sus manos sobre los hombros de las niñas con firmeza, pero con ternura. Ahora necesito que confíes en mí, te ayudaré, haré todo lo que pueda para ayudarte, pero para hacer eso, necesito entender más sobre este lugar donde estabas. Grace dudó un momento, mirando a Emily, finalmente asintió. Pero por ahora, quiero que descanses o vayas a jugar. Luego regresaremos aquí y continuaremos esta conversación, ¿está bien? Emily abrazó a su hermana y Grace le devolvió el gesto. Ambas parecían exhaustas, pero dispuestas a confiar en Nathaniel. Margaret entró y llevó a las chicas arriba, mientras Nathaniel permanecía en la sala de estar, mirando las llamas de la chimenea. Su mente estaba acelerada. No podía permitir que esas chicas regresaran a un lugar tan cruel y mucho menos que las separaran. ¿Pero qué podía hacer? No tenía idea de cómo manejar una situación tan delicada, pero sabía que no podía fallarles. Aún tenía la nota en la mano. Eres muy valiente. Sabes que hiciste lo que pudiste para estar juntas, dijo Nathaniel, respirando hondo para ocultar la emoción en su voz. Eso es increíble. Las chicas sonrieron tímidamente a través de sus lágrimas, pero aún había una pesadez en el aire. Nathaniel sabía que, aunque la situación estaba mejorando, el dolor y las heridas de esos niños no desaparecerían de inmediato. Miró a las dos, tan pequeñas, pero con una fortaleza impresionante, y entendió que debía hacer todo lo posible por darles lo que nunca habían tenido: amor, protección y un futuro donde se sintieran seguras. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Se puso de pie, colocando sus manos sobre los hombros de las niñas con firmeza.
pero con ternura. Ahora necesito que confíes en mí. Te ayudaré. Haré todo lo que pueda para ayudarte, pero para hacer eso, necesito entender más sobre este lugar donde estabas. Grace dudó un momento, mirando a Amelie. Finalmente asintió. Pero por ahora, quiero que descanses o vayas a jugar. Luego regresaremos aquí y continuaremos esta conversación. ¿Está bien? Emily abrazó a su hermana y Grace le devolvió el gesto. Ambas parecían exhaustas, pero dispuestas a confiar en Nathaniel. Margaret entró y llevó a las chicas arriba, mientras Nathaniel permanecía en la sala de estar, mirando las llamas de la chimenea. Su mente estaba acelerada. No podía permitir que esas chicas regresaran a un lugar tan cruel y mucho menos que las separaran. ¿Pero qué podía hacer? No tenía idea de cómo manejar una situación tan delicada, pero sabía que no podía fallarles. Aún tenía la nota en la mano. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Se puso de pie, colocando sus manos sobre los hombros de las niñas con firmeza, pero con ternura. Ahora necesito que confíes en mí. Te ayudaré. Haré todo lo que pueda para ayudarte, pero para hacer eso, necesito entender más sobre este lugar donde estabas. Grace dudó un momento, mirando a Amelie. Finalmente asintió. Pero por ahora, quiero que descanses o vayas a jugar. Luego regresaremos aquí y continuaremos esta conversación. ¿Está bien? Emily abrazó a su hermana y Grace le devolvió el gesto. Ambas parecían exhaustas, pero dispuestas a confiar en Nathaniel. Margaret entró y llevó a las chicas arriba, mientras Nathaniel permanecía en la sala de estar, mirando las llamas de la chimenea. Su mente estaba acelerada. No podía permitir que esas chicas regresaran a un lugar tan cruel y mucho menos que las separaran. ¿Pero qué podía hacer? No tenía idea de cómo manejar una situación tan delicada, pero sabía que no podía fallarles. Aún tenía la nota en la mano. Había encontrado la razón. Horas antes, mientras miraba el fuego, decidió que haría lo que fuera necesario para asegurar que Amelie y Grace tuvieran el futuro que querían. Hago todo lo que puedo para ayudar. Pero para hacer eso necesito entender más sobre este lugar donde estabas. Grace dudó un momento mirando a Amelie y finalmente asintió. Pero por ahora, quiero que descanses o vayas a jugar. Luego regresaremos aquí y continuamos esta conversación. ¿Está bien? Emily abrazó a su hermana y Grace le devolvió el gesto. Ambas parecían exhaustas, pero dispuestas a confiar en Nathaniel. Margaret entró y llevó a las chicas arriba, mientras Nathaniel permanecía en la sala de estar mirando las llamas de la chimenea. Su mente estaba acelerada. No podía permitir que esas chicas regresaran a un lugar tan cruel y mucho menos que las separaran. ¿Pero qué podía hacer? No tenía idea de cómo manejar una situación tan delicada, pero sabía que no podía fallarles. Todavía tenía la nota en la mano. Había encontrado la razón horas antes, mirando el fuego, y decidió que haría lo que fuera necesario para asegurar que Amelie y Grace tuvieran el futuro que merecían. La única pregunta era cómo. Nathaniel se sentó en el sillón durante varios minutos después de que las chicas salieron de la habitación, mirando las llamas de la chimenea mientras trataba de digerir todo lo que acababa de escuchar. Su historia era una sucesión de dolores, pérdidas e injusticias que no podía entender. Apenas podía imaginar que dos niños tan pequeños y frágiles se hubieran enfrentado al tipo de abandono y crueldad que él no podía comprender. Sintió una pesadez en el pecho, una mezcla de profunda tristeza e indignación. ¿Por qué el destino se había cruzado en sus caminos? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Él no creía en las coincidencias, y algo dentro de él le decía que había una razón mayor para todo esto. Margaret entró silenciosamente a la habitación y se acercó, notando la expresión distante y preocupada de Nathaniel. Se sentó a su lado y le ofreció una taza de té, que él aceptó automáticamente, pero sin apartar la mirada del fuego. El señor Hayes, empezó Margaret con voz suave. Estas chicas han pasado por tanto, ¿no es así? Nunca he visto niños tan marcados por el dolor. Nathaniel asintió lentamente, todavía perdido en sus pensamientos. No lo merecían, dijo Margaret, no son niños. Margaret también miró hacia las llamas, suspirando profundamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer? Preguntó con voz suave. Nathaniel apenas podía imaginar que dos niños tan pequeños y frágiles se hubieran enfrentado al tipo de abandono y crueldad que él no podía comprender. Sintió una pesadez en el pecho, una mezcla de profunda tristeza e indignación. ¿Por qué el destino se había cruzado en sus caminos? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? No creía en las coincidencias, y algo dentro de él le decía que había una razón mayor para todo esto. Margaret entró silenciosamente a la habitación y se acercó, notando la expresión distante y preocupada de Nathaniel.
Se sentó a su lado y le ofreció una taza de té, que él aceptó automáticamente, pero sin apartar la mirada del fuego. El señor Hayes, comenzó Margaret con voz suave. Estas chicas han pasado por tanto, ¿no es así? Nunca he visto niños tan marcados por el dolor. Nathaniel asintió lentamente, todavía perdido en sus pensamientos. No lo merecían, dijo Margaret, no son niños. Margaret también miró hacia las llamas, suspirando profundamente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué vas a hacer?, preguntó nuevamente. Nathaniel giró su rostro hacia ella, su expresión se endureció mientras decidía el siguiente paso. Voy a encontrar una solución. No los dejaré regresar a ese lugar, eso es seguro, pero necesito ayuda. Llamaré a Carter, él sabrá cómo proceder. Carter era su abogado de confianza. Un hombre práctico y eficiente que había estado lidiando con todos los problemas legales de Nathaniel durante años. Nathaniel sabía que si había una solución dentro de la ley, Carter la encontraría. Tomó el teléfono e hizo la llamada, pidiendo al abogado que viniera inmediatamente a la mansión. Mientras esperaban, Margaret permaneció a su lado en silencio, pero con una presencia reconfortante. Sabía que Nathaniel tenía su corazón en el lugar correcto, pero también sabía cuánto esta situación lo había afectado. Desde que ella lo conoció, siempre había sido un hombre reservado, pero podía ver la forma en que Emily y Grace habían tocado algo profundo dentro de él, algo que quizás ni siquiera sabía que aún existía. Carter llegó aproximadamente una hora después, trayendo su maletín y su expresión seria habitual. Se sentaron abajo, en la sala de estar. Nathaniel le explicó todo, desde cómo había encontrado a las niñas hasta lo que le habían contado sobre el orfanato y el abuso que habían sufrido. Él sabrá cómo proceder. Carter era su abogado de confianza, un hombre práctico y eficiente que había estado manejando todos los problemas legales de Nathaniel durante años. Nathaniel sabía que si había una solución dentro de la ley, Carter la encontraría. Tomó el teléfono e hizo la llamada, pidiendo al abogado que viniera inmediatamente a la mansión. Mientras esperaban, Margaret permaneció a su lado en silencio, pero con una presencia reconfortante. Sabía que Nathaniel tenía su corazón en el lugar correcto, pero también sabía cuánto esta situación lo había afectado. Desde que ella lo conoció, siempre había sido un hombre reservado, pero podía ver la forma en que Emily y Grace habían tocado algo profundo dentro de él, algo que quizás ni siquiera sabía que aún existía. Carter llegó aproximadamente una hora después, trayendo su maletín y su expresión seria habitual. Se sentaron abajo, en la sala de estar. Nathaniel le explicó todo, desde cómo había encontrado a las niñas hasta lo que le habían contado sobre el orfanato y el abuso que habían sufrido. Carter escuchó atentamente, tomando algunas notas en un bloc de notas. Cuando Nathaniel terminó, el abogado se reclinó en su silla. Carter se quedó en su silla, reflexionando por un momento antes de responder. Bueno, señor Hayes, la situación es complicada, dijo Carter, aclarándose la garganta y eligiendo sus palabras con cuidado. Como usted sabe, la custodia de estos niños legalmente pertenece al orfanato. Ellos son los responsables de ellos, y cualquier decisión sobre su futuro debe pasar por ellos. Nathaniel frunció el ceño, sintiendo que su frustración comenzaba a crecer. ¿Y cómo pueden seguir siendo responsables después de todo lo que han hecho? Estaban siendo abusados. Carter, no hay forma de que eso se pueda permitir. El abogado levantó la mano en un gesto conciliatorio. Entiendo su indignación y le puedo asegurar que tomaremos las medidas necesarias para informar de esto a las autoridades competentes, pero por el momento necesita tratar directamente con el orfanato. Le aconsejo que vaya allí para hablar al responsable y resolver la situación formalmente, dijo Carter, mientras Nathaniel resoplaba, claramente insatisfecho con la respuesta. ¿Y si se niegan a cooperar?, preguntó Nathaniel, su frustración creciendo. En ese caso, podríamos presentar una demanda para que retiren a las niñas de forma permanente, pero estas cosas toman tiempo y no hay garantías, respondió el abogado. Mientras los dos hablaban, Nathaniel notó un movimiento discreto en. Entiendo su indignación y le aseguro que tomaremos las medidas necesarias para informar a las autoridades competentes, pero por el momento necesita tratar directamente con el orfanato. Le aconsejo que vaya allí para hablar con el responsable y resolver la situación formalmente, dijo Carter. Nathaniel resopló, claramente insatisfecho con la respuesta. ¿Y si se niegan a cooperar?, preguntó Nathaniel, con frustración. En ese caso, podríamos presentar una demanda para que retiren a las niñas de forma permanente, pero estas cosas toman tiempo y no hay garantías, respondió el abogado.
Mientras ambos hablaban, Nathaniel notó un movimiento discreto en el pasillo. Se giró y vio a Emily y Grace asomándose por detrás de la puerta entreabierta. Sus rostros reflejaban puro miedo. Nathaniel supo de inmediato que habían escuchado lo suficiente para comprender la gravedad de la situación. Las chicas retrocedieron rápidamente cuando se dieron cuenta de que Nathaniel las había visto, pero él ya se había levantado. Disculpe, Carter. Necesito resolver algo, dijo mientras caminaba por el pasillo y se encontraba con las dos chicas en las escaleras. Grace sostenía la mano de Emily con fuerza y ambas parecían tensas, como si se estuvieran preparando para escuchar lo peor. Nathaniel se arrodilló frente a ellas, tratando de suavizar su expresión para no asustarlas aún más. ¿Escuchaste? No. Emily empezó a llorar de inmediato mientras Grace intentaba parecer valiente, pero no podía ocultar el temblor en su voz. ¿Nos vas a llevar? La pregunta golpeó a Nathaniel como un golpe, y sacudió la cabeza rápidamente, tratando de tranquilizarlos. No, no es eso. Prometo que no dejaré que nada les pase. Solo estoy tratando de encontrar la mejor manera de resolver esto, ¿de acuerdo? Emily sollozó y se lanzó a los brazos de Grace, aferrándose a ella como si su vida dependiera de eso. Grace la miró, pero ya se había levantado. Disculpen, Carter, necesito resolver algo. Caminó por el pasillo y se encontró con las dos chicas en las escaleras. Grace sostenía la mano de Emily con fuerza y ambas parecían tensas, como si se estuvieran preparando para escuchar lo peor. Nathaniel se arrodilló. Abajo, frente a... ¿Escuchaste? No. Emily comenzó a llorar de inmediato, mientras Grace intentaba parecer valiente, pero no podía ocultar el temblor en su voz. ¿Nos vas a llevar? La pregunta golpeó a Nathaniel como un puñetazo. Sacudió la cabeza rápidamente, tratando de tranquilizarlas. No, no es eso. Prometo que no dejaré que nada les pase. Solo estoy tratando de encontrar la mejor manera de resolver esto, ¿de acuerdo? Emily sollozó y se lanzó a los brazos de Grace, aferrándose a ella como si su vida dependiera de eso. Grace miró a Nathaniel con ojos suplicantes. Por favor, señor Hayes, no queremos regresar. En ese momento, Margaret apareció, atraída por el sonido de las voces, y vio a las niñas llorando. Sintió una opresión en el pecho, como si el dolor de ellas fuera el suyo también. Se acercó y se inclinó junto a Nathaniel, extendiendo sus brazos. Las chicas inmediatamente se lanzaron hacia ella, buscando consuelo. Emily, todavía sollozando, susurró con voz temblorosa, si nos va a llevar de regreso a ese lugar, ¿nos ayudarás a escapar? Margaret sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos. Abrazó a las chicas con fuerza, pasando sus manos por su cabello. SHH, no digan eso, mis queridas, están a salvo aquí, ¿está bien? Nathaniel sintió que se le formaba un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Se puso de pie y dio un paso atrás para recuperar la compostura. Necesitaba un momento para organizar sus pensamientos. La situación era más complicada de lo que había imaginado, y el miedo de las chicas solo lo hizo más urgente. Mientras observaba a Margaret consolar a Emily y Grace, Nathaniel tomó una decisión silenciosa. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que nunca tuvieran que lidiar con eso. Vivir con miedo o dolor otra vez, pero para eso necesitaría enfrentarse al orfanato y resolver el asunto de una vez por todas. Con su mirada fija en las chicas, se prometió a sí mismo que conseguiría justicia para ellas, sin importar lo difícil o riesgoso que fuera. No permitiría que sus vidas fueran destruidas nuevamente. El sol brillaba intensamente esa mañana, pero Nathaniel no sentía el calor de la luz. Su mente estaba envuelta en una niebla de ansiedad mientras conducía en silencio hacia el orfanato. Carter, sentado en el asiento del pasajero, hojeaba un cuaderno con documentos y leyes que podrían ser útiles para la investigación. Aunque ambos sabían que esta era solo una visita inicial, Nathaniel no podía contener el nudo en el estómago. Todo parecía más urgente que nunca, especialmente después de la desesperación que había visto en los ojos de Emily y Grace la noche anterior. La fachada del orfanato era simple pero descuidada. El edificio, con su pintura descascarada y ventanas polvorientas, no mostraba señales de bienvenida o cuidado. Nathaniel estacionó el auto y respiró profundamente antes de salir. Sabía que tenía que mantener la calma y no mostrar sus verdaderas intenciones. Esta visita era para observar y entender quién era. Estaba tratando con algo muy serio, y era esencial mantener la apariencia de una parte interesada común y corriente cuando ingresaran al edificio. Su mente estaba llena de ansiedad mientras conducía en silencio hacia el orfanato. Carter, sentado en el asiento del pasajero,
Hojeaba un cuaderno con documentos y leyes que podrían ser útiles para la investigación. Aunque ambos sabían que esta era solo una visita inicial, Nathaniel no podía evitar el nudo en el estómago. Todo parecía más urgente que nunca, especialmente después de la desesperación que había visto en los ojos de Emily y Grace la noche anterior. La fachada del orfanato era simple pero descuidada. El edificio, con su pintura descascarada y ventanas polvorientas, no mostraba señales de bienvenida o cuidado. Nathaniel estacionó el auto y respiró profundamente antes de salir. Sabía que tenía que mantener la calma y no mostrar sus verdaderas intenciones. Esta visita era para observar y entender qué estaba pasando. Era esencial que mantuviera la apariencia de alguien común y corriente cuando ingresaran al edificio. Fueron recibidos por una mujer de mediana edad con gafas finas y una expresión que alternaba entre falsa simpatía e irritación contenida. Se presentó como la señora Parker, la directora del orfanato, y los invitó a sentarse en una habitación fría y funcional, decorada con muebles viejos y algunos juguetes esparcidos de manera desorganizada. Nathaniel percibió el olor a humedad en el aire y notó la falta de vida en el lugar. Miró a su alrededor, tratando de captar detalles, pero no había niños, solo un silencio opresivo. «Ayes, ¿qué te trae a nuestro humilde orfanato?», preguntó Parker, acomodándose las gafas con una sonrisa forzada. Nathaniel respiró profundamente, controlando su tono. «Estoy pensando en adoptar. Me gustaría saber más sobre el proceso y si es posible conocer a algunos niños». Parker sonrió, pero había algo en su expresión que parecía calculado. «Esa es una noticia maravillosa. Siempre es un placer ver gente interesada en darle hogar a nuestros niños. ¿Qué tipo de perfil tienes en mente?» «Estoy abierto, pero me gustaría adoptar hermanos, si es posible, niños entre 7 y 10 años. Creo que es importante mantener a los hermanos juntos». Nathaniel miró a su alrededor, observando unos cuantos juguetes esparcidos de manera desorganizada. Olió el aire, que tenía un fuerte olor a humedad, y notó la falta de vida en el lugar. No había niños, solo un silencio pesado. «Señor Ayes, ¿qué lo trae a nuestro humilde orfanato?», preguntó Parker, acomodándose las gafas con una sonrisa forzada. Nathaniel respiró profundamente, controlando su tono. «Estoy pensando en adoptar. Me gustaría saber más sobre el proceso y, si es posible, conocer a algunos niños». Parker sonrió, pero había algo en su expresión que parecía calculado. «Esa es una noticia maravillosa. Siempre es un placer ver a personas interesadas en darle hogar a nuestros niños. ¿Qué tipo de perfil tiene en mente?» «Estoy abierto, pero me gustaría adoptar hermanos, si es posible, niños entre 7 y 10 años. Creo que es importante mantener a los hermanos juntos». La respuesta de Nathaniel fue directa, pero cargada de intenciones ocultas. Sabía que Emily y Grace encajaban perfectamente en el perfil, y esta era su manera de acercarse a ellas. Parker vaciló brevemente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Tenemos algunos niños que encajan en ese perfil», dijo, haciendo una pausa mientras se ajustaba las gafas. «Incluso tengo 2 hermanas, pero desafortunadamente no están disponibles en este momento. Están enfermas y aisladas para no contagiar a los otros niños». La mentira fue clara para Nathaniel, pero mantuvo su expresión neutral. Carter, a su lado, tomó notas discretamente, pero su ceja arqueada mostró que también había notado la falta de sinceridad. «Espero que mejoren pronto», dijo Nathaniel, manteniendo un tono educado. «¿Puedo conocer a otros niños?». Parker dudó por un momento, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y una mujer entró, interrumpiendo la conversación. Ella tenía el cabello castaño atado en un moño sencillo y un rostro joven, pero cansado, como si llevara el peso de muchas batallas internas. Su expresión era decidida, pero sus ojos mostraban una profunda tristeza. «Señora Parker, necesito hablar con usted», dijo la mujer, ignorando por completo la presencia de Nathaniel y Carter. Parker, claramente irritada por la interrupción, respondió: «Ahora no es buen momento. Tengo 2 hermanas, pero desafortunadamente no están disponibles en este momento. Están enfermas y aisladas para no contaminar a los otros niños». La mentira fue evidente para Nathaniel, pero mantuvo su expresión neutral. Carter, a su lado, tomó notas discretamente, pero su ceja arqueada mostró que también había notado la falta de sinceridad. «Veo. Espero que mejoren pronto», dijo Nathaniel, manteniendo un tono educado. «¿Puedo conocer a otros niños?». Entonces, Parker dudó por un momento, pero antes de que pudiera responder,
la puerta de la habitación se abrió y una mujer entró, interrumpiendo la conversación. Ella tenía el cabello castaño atado en un moño sencillo y un rostro joven, pero cansado, como si cargara con el peso de muchas batallas internas. Su expresión era decidida, pero sus ojos mostraban una profunda tristeza. Señora Parker, necesito hablar con usted, dijo la mujer, ignorando por completo la presencia de Nathaniel y Carter. Parker, claramente irritada por la interrupción, respondió. Ahora no es buen momento. Olivia, estoy con visitas. No me importa, respondió Olivia, cruzando los brazos. Vine a decirte que me voy, ya no puedo trabajar aquí. La tensión en la habitación aumentó instantáneamente. Nathaniel y Carter intercambiaron una rápida mirada, escuchando cada palabra. Parker parecía incómoda, pero intentó mantener la compostura. Olivia, esto es muy inapropiado, por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? La voz de Olivia, cargada de indignación. Lo que es inapropiado es lo que sucede aquí día tras día. No lo toleraré. Me voy, y nada va a cambiar mi opinión. Nathaniel se inclinó ligeramente hacia adelante, como si analizara cada detalle. Parker trató de disimularlo, pero estaba claramente irritada por la exposición. No sabes de lo que estás hablando, respondió Parker en un tono brusco, pero aún tratando de sonar controlada. Necesitamos gente comprometida, no drama innecesario. Entonces encuentra a alguien más para cubrir tus defectos, replicó Olivia. Ya he soportado un año entero aquí, no puedo hacerme esto a mí misma ni a los niños más. Antes de que Parker pudiera responder, Olivia se fue, cerró la puerta de golpe detrás de ella. Nathaniel esperó. Un momento, fingiendo ignorar la confrontación, Nathaniel esperó. Cada palabra de Parker parecía incómoda, pero ella intentó mantener la compostura. Olivia, esto es muy inapropiado, por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? La voz de Olivia, cargada de indignación. Lo que es inapropiado es lo que sucede aquí día tras día. No lo toleraré. Me voy, y nada va a cambiar mi opinión. Nathaniel se inclinó ligeramente hacia adelante, como si analizara cada detalle. Parker trató de disimularlo, pero estaba claramente irritada por la exposición. No sabes de lo que estás hablando, respondió Parker en un tono brusco, pero aún tratando de sonar controlada. Necesitamos gente comprometida, no drama innecesario. Entonces encuentra a alguien más para cubrir tus defectos, replicó Olivia. Ya he soportado un año entero aquí, no puedo hacerme esto a mí misma ni a los niños más. Antes de que Parker pudiera responder, Olivia se fue y cerró la puerta de golpe detrás de ella. Nathaniel esperó un momento, fingiendo ignorar la confrontación, antes de ponerse de pie cortésmente. Señora Parker, gracias por su tiempo, pensaré en el proceso y me pondré en contacto con usted. Parker forzó una sonrisa, claramente ansiosa por irse. Por supuesto, señor Hayes. Hayes, estaré feliz de ayudar, dijo el director. Fuera, Nathaniel y Carter vieron a Olivia apresurándose hacia el estacionamiento. Nathaniel aceleró el paso para alcanzarla. Disculpe, señorita, la llamó. Olivia se detuvo y se dio la vuelta con una expresión confusa. ¿Quién es usted?, preguntó, sin ocultar su sospecha. Nathaniel Hayes. Estaba hablando con el director cuando te escuché discutir. ¿Puedo hablar contigo un momento? Olivia dudó, pero algo en la expresión de Nathaniel parecía sincero. Finalmente, asintió. ¿Qué quieres saber? La verdad, respondió él sin rodeos. ¿Qué pasa realmente en este orfanato? Olivia dejó escapar un suspiro cansado y cruzó los brazos nuevamente. No es un hogar. Los niños no son cuidados ni amados. Son explotados. Pasan más tiempo limpiando y trabajando que siendo niños. Nathaniel sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma en su tono. ¿Y las gemelas, Emily y Grace? ¿Las conoces? Los ojos de Olivia se llenaron instantáneamente de lágrimas. Con lágrimas, ella se llevó la mano a la boca, luchando por controlar su emoción. Sí, los conozco, ellos eran todo para mí allí. Me quedé en ese lugar mucho más tiempo del que debería, porque tenía miedo de dejarlos solos. Nathaniel sintió una opresión en el pecho al escuchar esto. Había algo genuino y profundo en el amor de Olivia por esas chicas. Ahora están conmigo, dijo en voz baja, están a salvo. Olivia comenzó a llorar de alivio, cubriéndose la cara con las manos. Nathaniel dio un paso adelante y tocó suavemente su hombro. Ven conmigo, quiero que los veas. Ella asintió sin dudar. Cuando llegaron a la mansión,
Nathaniel le pidió a Abe que esperara en la sala mientras él llamaba a las niñas. Emily y Grace estaban en el dormitorio, jugando tímidamente con algunos juguetes nuevos que Margaret había conseguido para ellas. Cuando Nathaniel entró, ambas corrieron hacia él y lo abrazaron. «Quiero mostrarte algo», dijo sonriendo. Las chicas lo siguieron, curiosas. Cuando llegaron a la sala de estar, Olivia estaba parada, nerviosa pero esperanzada. Cuando Emily y Grace la vieron, se detuvieron abruptamente, con los ojos muy abiertos. «Olivia», gritaron al unísono, corriendo hacia ella. Olivia cayó de rodillas, abrazándolas. Había algo genuino y profundo en el amor de Olivia por esas chicas. «Ahora están conmigo», dijo bajando la voz. «Están a salvo». Olivia comenzó a llorar de alivio, cubriéndose la cara con las manos. Nathaniel dio un paso adelante y tocó suavemente su hombro. «Ven conmigo, quiero que los veas». Ella asintió sin dudar. Cuando llegaron a la mansión, Nathaniel le pidió a Abe que esperara en la sala mientras él llamaba a las niñas. Emily y Grace estaban en el dormitorio, jugando tímidamente con algunos juguetes nuevos que Margaret había conseguido para ellas. Cuando Nathaniel entró, ambas corrieron hacia él y lo abrazaron. «Quiero mostrarte algo», dijo sonriendo. Las chicas lo siguieron, curiosas. Cuando llegaron a la sala de estar, Olivia estaba parada, nerviosa pero esperanzada. Cuando Emily y Grace la vieron, se detuvieron abruptamente, con los ojos muy abiertos. «Olivia», gritaron al unísono, corriendo hacia ella. Olivia cayó de rodillas, abrazándolas fuertemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Mis pequeños, los he extrañado tanto». Nathaniel observó la escena, sintiendo algo que no podía explicar. Era como si su hogar finalmente estuviera completo, como si todo en ese momento tuviera un propósito. Se dio cuenta en ese momento que él haría cualquier cosa para adoptar a esas niñas, sin importar lo que tuvieran que enfrentar. Merecían un hogar, y él sería ese hogar. Nathaniel no podía dejar de pensar en la escena que había presenciado la noche anterior, cuando Emily y Grace corrieron hacia los brazos de Olivia, como si el simple hecho de tener su ropa fuera suficiente para sanar todas las heridas. Llevaban sus sonrisas, con los ojos brillando de genuina alegría, algo que no había visto desde que las conoció. Eso había calentado su corazón de una manera que no había creído posible. Nunca había tenido hijos, nunca había experimentado el amor incondicional de un niño, pero en ese momento sintió como si hubiera encontrado algo que siempre había faltado en su vida. A la mañana siguiente, Nathaniel llamó a Margaret a la sala de estar. Ella entró con su calma habitual y gentileza, pero tan pronto como vio su expresión, se dio cuenta de que algo importante estaba a punto de decirse. «Margaret». Nathaniel no podía dejar de pensar en la escena que había presenciado la noche anterior, cuando Emily y Grace corrieron hacia los brazos de Olivia, como si el simple hecho de tener su ropa fuera suficiente para sanar todas las heridas. Llevaban sonrisas, con los ojos brillando de genuina alegría, algo que no había visto desde que las conoció. Eso había calentado su corazón de una manera que no había creído posible. Nunca había tenido hijos, nunca había experimentado el amor incondicional de un niño, pero en ese momento sintió como si hubiera encontrado algo que siempre le había faltado en su vida. A la mañana siguiente, Nathaniel llamó a Margaret a la sala de estar. Ella entró con su calma habitual y gentileza, pero tan pronto como vio su expresión, se dio cuenta de que algo importante estaba a punto de decirse. «Margaret, hay algo que necesito decirte», comenzó, pasándose una mano nerviosamente por el cabello. «Tomé una decisión, quiero adoptar a Emily y Grace». El rostro de Margaret se iluminó al instante. Margaret dejó escapar un pequeño grito de alegría y, sin pensarlo, abrazó a Nathaniel con fuerza. «Oh, señor Hayes, esto es maravilloso», exclamó, con lágrimas en los ojos. «Estas chicas ya te consideran su familia, y con todo respeto, creo que las necesitas tanto como ellas te necesitan a ti». Nathaniel sonrió, conmovido por la sinceridad de las palabras de Margaret. Sabía que ella tenía razón. Las chicas habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. «Gracias, Margaret, voy a necesitar tu ayuda, como siempre, no puedo hacer esto sola», dijo. Margaret asintió con resolución. «Estoy aquí para usted, señor, siempre lo he estado». Esa misma tarde, Nathaniel convocó a Carter y Olivia a una reunión. Carter llegó puntual, como siempre, con su maletín lleno de documentos, mientras que Olivia parecía un poco nerviosa. Estaba claro que la presencia de Nathaniel todavía la hacía sentir algo incómoda.
pero su dedicación a las chicas era incuestionable. Bueno, tenemos mucho que discutir, dijo Nathaniel. Yo también quiero ayudar. Ya no puedo trabajar en ese orfanato, pero no voy a abandonar a Emily y Grace. Significan mucho para mí, dijo Olivia. Nathaniel le dio una mirada cálida, reconociendo la profundidad del amor de Olivia por las niñas. Por eso estás aquí, Olivia. Tu ayuda será invaluable, respondió él. Durante la reunión, Carter explicó los pasos necesarios para iniciar el proceso de adopción. Fue un camino largo, lleno de trámites burocráticos, pero Nathaniel estaba decidido a enfrentarlo. También discutieron qué hacer con el orfanato. Olivia le contó más detalles sobre los malos tratos que había presenciado, y Carter le aseguró que presentaría una denuncia formal ante las autoridades. Fue durante este proceso que descubrieron un detalle que explicaba por qué los padres de Emily y Grace nunca habían regresado a recogerlas. Después de investigar los registros de los orfanatos y consultar los archivos públicos, Carter reveló que los padres habían muerto en un accidente. Nathaniel se inclinó ligeramente, procesando la noticia. Yo también quiero ayudar. Ya no puedo trabajar en ese orfanato, pero no voy a abandonar a Emily y Grace. Significan mucho para mí, dijo Olivia. Nathaniel le dio una mirada cálida, reconociendo lo profundo que era el amor de Olivia por las niñas. Por eso estás aquí, Olivia. Tu ayuda será invaluable, respondió él. Durante la reunión, Carter explicó los pasos necesarios para iniciar el proceso de adopción. Era un camino largo, lleno de trámites burocráticos, pero Nathaniel estaba decidido a enfrentarlo. También discutieron qué hacer con el orfanato. Olivia le contó más detalles sobre los malos tratos que había presenciado, y Carter le aseguró que presentaría una denuncia formal ante las autoridades. Fue durante este proceso que descubrieron un detalle que explicaba por qué los padres de Emily y Grace nunca habían regresado a recogerlas. Al investigar los registros de los orfanatos y consultar los archivos públicos, Carter reveló que los padres habían muerto en un accidente de coche poco después de dejar a las niñas. Este descubrimiento trajo una mezcla de tristeza y alivio. Por un lado, explicaba el abandono. Por otro, significaba que no había nadie que pudiera impugnar la adopción. Nathaniel compartió la noticia con Margaret esa noche, y ambos lamentaron la tragedia que las niñas habían vivido. Él decidió no decirles de inmediato. No quería revivir el dolor del abandono, especialmente ahora que comenzaban a sentirse seguras y felices. A medida que avanzaba el proceso legal, se sentía más cerca de ofrecerles el hogar que tanto merecían. Carter logró que sacaran a la señora Parker de al frente del orfanato. Las quejas de Olivia, apoyadas por los testimonios de otros, fueron suficientes para que las autoridades intervinieran. Nathaniel sintió que se le quitaba un peso de encima al saber que otros niños ya no sufrirían a manos de esa mujer. Mientras tanto, Olivia comenzó a visitar más la casa de Nathaniel. Al principio, sus visitas eran regularmente para ver a Emily y Grace, pero con el tiempo se convirtieron en algo más. Ella traía regalos sencillos para las niñas, como libros y juegos, y organizaba salidas al parque o al zoológico. Nathaniel seguía estos momentos, observando con admiración cómo Olivia lograba convertir incluso los días más sencillos en algo especial para las chicas, que alguna vez fueron frías y vacías. La casa ahora estaba llena de risas y alegría. Emily y Grace corrían por los pasillos, jugaban en el jardín y llenaban la habitación de vida. Margaret parecía más animada que nunca, siempre preparando bocadillos y cuidando a todos como si fueran una gran familia. Fue durante este tiempo que Nathaniel se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Comenzó a mirar a Olivia de manera diferente. Al principio, era algo sutil, como la forma en que sonreía cuando escuchaba una de las historias divertidas de Grace o la forma en que su rostro se iluminaba cuando Emily corría a abrazarla. Luego se hizo más obvio que él se encontraba pensando en ella cuando estaba solo, preguntándose qué estaría haciendo o cómo sería tenerla allí permanentemente algún día. Durante un picnic en el jardín con las chicas, Nathaniel notó que Olivia se veía más hermosa que nunca. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban con una luz que no podía ignorar mientras se reía de algo que Emily había dicho. Nathaniel sintió una ola de calidez invadir su pecho. Se dio cuenta de que siempre esperaba con ansia sus visitas y que cuando ella salía de la casa, parecía perder algo. No era solo por las chicas, era por ella. Olivia había traído una nueva dimensión a su vida, algo que él no sabía qué era. Nathaniel se dio cuenta de algo que cambiaría todo. Comenzó a mirar a Olivia de manera diferente. Al principio, era algo sutil,
como la forma en que sonreía cuando escuchaba alguna de las historias divertidas de Grace o la manera en que su rostro se iluminaba cuando Emily corría a abrazarla. Luego se hizo más obvio que él se encontró pensando en ella cuando estaba solo, preguntándose qué estaría haciendo o cómo sería tenerla allí permanentemente algún día. Durante un picnic en el jardín con las chicas, Nathaniel notó que Olivia se veía más hermosa que nunca. Llevaba un vestido sencillo, pero sus ojos brillaban con una luz que no podía ignorar mientras se reía de algo que Emily había dicho. Nathaniel sintió una ola de calidez invadir su pecho. Se dio cuenta de que siempre esperaba con ansia sus visitas y, cuando ella salía de la casa, parecía perder algo. No era solo por las chicas, era por ella. Olivia había traído una nueva dimensión a su vida, algo que él no sabía que le faltaba. Había estado desaparecido hasta que ella llegó. Nathaniel sabía que se estaba enamorando, pero tenía dudas, miedos y una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado en años. Había construido su vida rodeado de barreras emocionales, y ahora todas parecían desmoronarse mientras veía a Olivia jugando con las niñas ese día, riendo y corriendo por el jardín. Nathaniel tomó otra decisión. Sabía que necesitaba ser honesto consigo mismo y, eventualmente, con ella, pero por ahora su enfoque estaba en asegurar que Emily y Grace tuvieran un futuro seguro y feliz. Si el destino hubiera querido que sus caminos se cruzaran, él confiaría en el tiempo para guiarlo. Esa noche, mientras las chicas dormían, Nathaniel estaba de pie en el balcón mirando el cielo estrellado. Margaret se unió a él, trayendo una taza de té. «Te ves diferente últimamente», comentó con una sonrisa. Nathaniel se rió, sacudiendo la cabeza. «Creo que estas chicas han cambiado mi vida». Margaret asintió, pero su mirada era astuta. «Tal vez no sean solo las chicas». Nathaniel no respondió, pero su sonrisa transmitió lo que las palabras no necesitaban decir. Los días en la mansión Aye se convirtieron en una celebración de la vida de Emily y Grace, que una vez vivieron con miedo y tristeza. Ahora eran niñas llenas de alegría, explorando cada rincón y jugando con las demás niñas, riendo y corriendo por el jardín. Nathaniel tomó otra decisión. Sabía que necesitaba ser honesto consigo mismo y, eventualmente, con ella, pero por ahora, su enfoque estaba en asegurarse de que Emily y Grace tuvieran un futuro seguro y feliz. Si el destino lo quería, sus caminos se cruzarían, y él confiaría en el tiempo para guiarlo. Esa noche, mientras las chicas dormían, Nathaniel estaba en el balcón mirando el cielo estrellado. Margaret se unió a él, trayendo una taza de té. «Te ves diferente últimamente», comentó con una sonrisa. Nathaniel se rió y sacudió la cabeza. «Creo que estas chicas han cambiado mi vida». Margaret asintió, pero su mirada era astuta. «Tal vez no sean solo las chicas». Nathaniel no respondió, pero su sonrisa dijo todo lo que las palabras no necesitaban. Los días en la mansión Aye se convirtieron en una celebración de la vida de Emily y Grace, que una vez vivieron con miedo y tristeza, pero ahora eran niñas llenas de alegría, explorando cada rincón de la casa y riendo como nunca antes. La presencia constante de Olivia trajo aún más luz al hogar. Ella se había convertido en una figura esencial para las niñas, casi como una segunda madre, siempre atenta y llena de amor. Margaret, que observaba todo de cerca, sabía que algo especial se estaba desarrollando, no solo en la vida de las niñas, sino también en el corazón de Nathaniel. El proceso de adopción estaba casi completo. Nathaniel había pasado semanas asistiendo a reuniones, audiencias y llenando todos los documentos necesarios. Carter se encargó de que todo se resolviera rápidamente y sin obstáculos. La verdad sobre lo que sucedía en el orfanato, junto con la remoción definitiva de la señora Parker, ayudó a fortalecer el caso de Nathaniel. La noticia de la aprobación oficial de la adopción llegó una mañana, cuando Carter, el abogado, llamó por teléfono. «Felicitaciones. Ahora eres oficialmente el padre de Emily y Grace». Nathaniel necesitaba un momento para procesar el peso emocional de esas palabras. Fueron abrumadoras, pero de una manera maravillosa. Agradeció a Carter y colgó, con los ojos llenos de lágrimas. Margaret entró a la habitación. Al ver la expresión de Nathaniel en su rostro, entendió de inmediato. «Lo lograron, ¿verdad?», preguntó, sonriendo de oreja a oreja. Nathaniel asintió emocionado. «Oficialmente, son mis hijas ahora». Margaret gritó de alegría, aplaudió y salió corriendo a contárselo a las chicas. Nathaniel escuchó las risas y gritos emocionados que venían de arriba, mientras Grace y Emily celebraban la noticia con fuertes abrazos. Margaret subió las escaleras y fue recibida por las dos niñas, que se arrojaron a sus brazos.
¿Somos realmente tu familia ahora?, preguntó Amelie, con los ojos brillando de emoción. Nathaniel le acarició el cabello, sintiendo el peso del amor incondicional. Siempre has sido mi familia, solo que ahora lo hemos hecho oficial. Esa noche organizó una fiesta en el jardín de la mansión. Las luces brillaban suavemente entre los árboles. La música suave llenaba el aire y había una mesa llena de las comidas favoritas de las niñas. Olivia llegó más tarde, y el corazón de Nathaniel se aceleró al verla. Llevaba un sencillo vestido azul, pero para él, se veía más impresionante que nunca. Felicidades, Nathaniel, dijo mientras se acercaba. Te mereces toda la felicidad que estas chicas te han traído. Él sostuvo su mirada por un momento, sintiendo una necesidad casi irresistible de decir todo lo que tenía en su corazón, pero no era el momento, al menos no todavía. Durante la fiesta, Nathaniel notó cómo Olivia interactuaba con las chicas. Tenía una manera única de comprender sus necesidades, de brindarles alegría y consuelo con una facilidad que él nunca había visto. También se dio cuenta de que Amelie y Grace no solo la adoraban, sino que la consideraban parte de la familia. Al final de la noche, cuando todos estaban más relajados, Grace tiró de la mano de Olivia. ¿Te vas a quedar aquí con nosotros para siempre? Olivia miró a Nathaniel, visiblemente sorprendida por la pregunta. Sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que las chicas estaban tratando de hacer. Bueno, siempre estaré cerca, respondió Olivia con una sonrisa, tratando de desviar la pregunta. Amelie frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Pero queremos que vivas aquí, tú y papá son una buena pareja. La palabra papá golpeó a Nathaniel como una avalancha. Aún se estaba acostumbrando al título, pero al escucharlo salir de la boca de Amelie, mientras incluía a Olivia en la ecuación, algo en su pecho cambió. Se rió a medias, mientras Olivia se sonrojaba intensamente. Después de que las niñas se fueron a acostar, Nathaniel y Olivia se quedaron en el jardín, iluminados por la suave luz de la luna y las velas que todavía brillaban en la mesa. Finalmente, Nathaniel encontró el coraje que había estado acumulando durante semanas. Olivia, quiero. Grace la miró y le preguntó, ¿te vas a quedar aquí con nosotros para siempre? Olivia miró a Nathaniel, visiblemente sorprendida por la pregunta. Sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que las chicas estaban tratando de hacer. Bueno, siempre estaré cerca, respondió Olivia con una sonrisa, tratando de desviar la pregunta. Amelie frunció el ceño, claramente insatisfecha con la respuesta. Pero queremos que vivas aquí, tú y papá son una buena pareja. La palabra papá golpeó a Nathaniel como una avalancha. Aún se estaba acostumbrando al título, pero al escucharlo salir de la boca de Amelie, mientras incluía a Olivia en la ecuación, algo en su pecho cambió. Se rió a medias mientras Olivia se sonrojaba intensamente. Después de que las niñas se fueron a acostar, Nathaniel y Olivia se quedaron en el jardín, iluminados por la suave luz de la luna y las velas que aún brillaban en la mesa. Finalmente, Nathaniel encontró el coraje que había estado acumulando durante semanas. Olivia, quiero decirte algo. Olivia se volvió hacia él, sorprendida por la seriedad en su voz. ¿Qué es? Nathaniel respiró profundamente. Desde que llegaste a nuestras vidas, todo ha cambiado. No se trataba solo de las chicas, se trataba de lo que me trajiste. Nunca pensé que podría abrirme a alguien otra vez, pero me has demostrado que es posible. Olivia parecía paralizada, sus ojos brillaban con sorpresa y emoción. Nathaniel dio un paso adelante y sostuvo suavemente sus manos. Me he enamorado de ti, Olivia, y quiero que te quedes, no solo como alguien que visita a las niñas, sino como parte de nuestra familia. Olivia comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con sus manos. Nathaniel sintió que su corazón se apretaba, pensando que tal vez había cometido un error, pero antes de que pudiera decir algo, Olivia lo abrazó fuertemente. Yo también te amo, Nathaniel, siempre te he amado. Se besaron bajo la luz de las estrellas, con el suave sonido del viento a su alrededor. Fue un momento que lo cambió todo. En los siguientes meses, la mansión Aye se convirtió en un verdadero hogar. Nathaniel y Olivia comenzaron a planificar un futuro juntos. Mientras criaban a Amelie y Grace como familia, las niñas florecieron cada día más, confiadas y seguras de que finalmente pertenecían a un lugar donde siempre serían amadas. Pero me has demostrado que es posible. Olivia parecía paralizada, con los ojos brillando de sorpresa y emoción. Nathaniel dio un paso adelante, sosteniendo suavemente sus manos. Me he enamorado de ti, Olivia, y quiero que te quedes, no solo como alguien que visita a las niñas,
sino como parte de nuestra familia. Olivia comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con sus manos. Nathaniel sintió que su corazón se apretaba, pensando que tal vez había cometido un error. Pero antes de que pudiera decir algo, Olivia lo abrazó fuertemente. Yo también te amo, Nathaniel, siempre te he amado. Se besaron bajo la luz de las estrellas, con el suave sonido del viento a su alrededor. Fue un momento que cambió todo. En los siguientes meses, la mansión Aye se convirtió en un verdadero hogar. Nathaniel y Olivia comenzaron a planificar un futuro juntos. Mientras criaban a Emily y Grace como familia, las niñas florecieron cada día más, confiadas y seguras de que finalmente pertenecían a un lugar donde fueron amadas incondicionalmente. Nathaniel, que antes había creído que su vida estaba destinada a la soledad, ahora veía el mundo de una manera completamente diferente. No solo había encontrado una familia, sino que también se había encontrado a sí mismo en el proceso. En el cumpleaños de Emily y Grace, Nathaniel organizó una gran celebración en el jardín, invitando a amigos y personas importantes en sus vidas. Durante la fiesta, hizo un anuncio inesperado. Hoy no es solo el cumpleaños de mis hijas, dijo, sosteniendo las manos de Olivia. Es el día en que quiero hacer algo aún más especial. Se arrodilló frente a Olivia, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. Las niñas empezaron a gritar de alegría, mientras todos alrededor aplaudían. Olivia, has traído luz a mi vida y a la vida de mis hijas. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Olivia mientras asentía rápidamente. Sí, 1000 veces sí. Nathaniel la besó entre aplausos y risas, mientras Emily y Grace corrían a abrazarlos. Ese fue el día en que todo finalmente encajó, el día en que todas las piezas faltantes de sus vidas formaron una imagen perfecta de amor, superación y unión. La mansión, que antes había sido oscura y vacía, ahora era un hogar lleno de recuerdos y risas. En el jardín, invitando a amigos y personas importantes en sus vidas, durante la fiesta, Nathaniel hizo un anuncio inesperado. Hoy no es solo el cumpleaños de mis hijas, dijo, sosteniendo las manos de Olivia. Es el día en que quiero hacer algo aún más especial. Se arrodilló frente a Olivia, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. Las niñas empezaron a gritar de alegría mientras todos alrededor aplaudían. Olivia, has traído luz a mi vida y a la vida de mis hijas. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Olivia mientras asentía rápidamente. Sí, 1000 veces sí. Nathaniel la besó entre aplausos y risas, mientras Emily y Grace corrían a abrazarlos. Ese fue el día en que todo finalmente encajó, el día en que todas las piezas faltantes de sus vidas formaron una imagen perfecta de amor, superación y unión. La mansión, que antes había sido oscura y vacía, ahora era un hogar lleno de recuerdos, risas y una felicidad que nadie allí jamás hubiera creído posible. Si te gustó esta historia y quieres ver más como esta, suscríbete al canal y deja tu like. No te pierdas el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic para continuar viendo historias que te conmoverán.